¿Veis dónde estoy? Benidorm, verano. Voy a ir a un restaurante que hacen una fideuà buena. Mirad la playa, la cantidad de gente que hay. Y aquí todo el mundo come arroz, paella, fideuà. No te digo nada, ¿eh? Benidorm tiene más de una cara y no todos la conocen. 2.500.000 personas han visitado Benidorm al año. Y aún así se encuentran espacios que nadie se imagina. Las caminatas por Sierra Helada tienen unas vistas espectaculares. Pero este vídeo nace en el casco viejo de Benidorm, el Castell. Se remonta a la época medieval y es en este barrio donde se alberga numerosos bares de tapas, restaurantes que ofrecen platos típicos de la región, incluyendo los mariscos frescos, la paella y la fideuà. Y os voy a hacer una de las fideuàs presentada en un concurso de restaurantes locales. Me encantó. Si no es congelado y está vivo, abrimos la cabeza de un golpe para sacrificarlo. Así es como hay que cortar este bogavante. Hay que dejarlo de una pieza y abierto por la mitad, porque es la manera con que lo vamos a presentar en la fideuà. Fuego a media temperatura, una tacita de aceite y sal. Colocamos el bogavante en el aceite con la cáscara a la vista y lo mantenemos en el calor durante 1 minuto. Después, ayudados con una paleta, le damos la vuelta y lo mantenemos durante medio minuto. Lo que hacemos es sellar la carne del bogavante, pero sin que se nos haga del todo. Luego lo retiramos en un plato aparte. En el mismo aceite vamos a añadir unas gambas rojas. Las cantidades de los ingredientes al final del vídeo. Unas vueltas, 1 minuto más o menos de cocción y las reservamos en un plato aparte, en el mismo que hemos colocado el bogavante. Continuamos echando gambas, pero ahora solo las colas de gamba. Las mantenemos en el aceite como mucho durante 1 minuto. El exceso de cocción estropea la gamba, su textura de carne, la hace gomosa, por lo que siempre debemos dejarlas algo crudas. Luego, cuando las volvemos a agregar al arroz, acaban de hacerse. Las reservamos en un plato aparte. En las fideuàs nos encontramos con diferentes tipos de sofritos. Esta, como algunas otras, lleva cebolla. Cuando la cebolla comienza a transparentar, le echamos calamar. Siempre aconsejo calamar fresco, el sabor es notable. Y sofreímos durante 1 minuto más o menos con la cebolla, no más. Que suelte su jugo, donde también nos encontramos el sabor de la gamba y del bogavante en el aceite. Después agregamos pimiento rojo y continuamos mezclando. Y seguimos concentrando sabores haciendo un jugo, al cual le añadimos un vaso de vino blanco, afrutado. Y fijaros que nos ha quedado como una sopa, pues tenemos que reducir ese caldo hasta este punto que os estoy enseñando. Puede tardar 10-12 minutos y nos quedamos con una reducción deliciosa, a la que se le añade el sofrito precocinado, la salmorreta alicantina. Benidorm es Alicante y la tradición es que las paellas y fideuàs se hacen siempre con salmorreta. Ñora,
ajo, tomate y perejil. Aquí os dejo el enlace, es muy fácil de hacer. Y se puede congelar, si hacéis de más, para otras veces. El mejor sofrito para fideuás y paellas que hay. Mezclamos y así de rápido ya tenemos la base hecha de esta fideuá. Subimos el fuego a fuerte y echamos el caldo de pescado. Se echa caliente y lleva azafrán. Ojo con la proporción. Es 2 partes de caldo por 1 de fideo. Y si queréis un poco más jugoso, 2 partes y media de caldo por 1 de fideo. Y de nuevo, atención. Se utiliza un fideo grueso curvado. Este fideo se utiliza mucho en Benidorm y en Alicante. Se echa cuando el caldo está hirviendo. Es un fideo que está hueco y absorbe mucho caldo, es muy jugoso. Y agregado el fideo, reducimos la temperatura a un poco más de la mitad. Y de inmediato agregamos las colas de gambas que teníamos reservadas, que las hemos dejado en ese punto de medio crudo y ahora acabarán de hacerse. A continuación de que hemos repartido las gambas, se coloca el bogavante, presentándolo, y con la carne tocando el caldo para que acabe de soltar su jugo. Luego se le añade el mejillón, que se abrirán con el calor y dejando su sabor. Y en último lugar, decoramos con esas gambas rojas que habíamos comenzado al principio, enteras. Y seguimos a un poquito más alto de media temperatura. Y tomar nota de este punto, que también es muy importante, la cocción. Desde que hemos echado el fideo, repito, a un poquito más alto de media temperatura, mantenemos 6-7 minutos en cocción, no más. Os voy a explicar que al haceros miembros disfrutaréis de vídeos exclusivos, estrenos antes que nadie y ayuda personalizada a todas vuestras consultas. Con vuestro apoyo me puedo permitir seguir creando contenido de calidad. Hazte miembro, colabora con el canal y disfruta de ventajas exclusivas desde hoy. Y aquí la tenéis, una fideuá que me ha gustado mucho. Ya la sabéis hacer, rica en mariscos y un sofrito donde sus ingredientes son muy acertados y la reducción de vino afrutado es un 10. Si en alguna ocasión tenéis la oportunidad de ir a Benidorm, contiene mucho más de lo que a simple vista se ve. Que tengáis un feliz día.